Acababa de escriturar la casa de la playa cuando mi hermana llamó. Llegaré con 22 de mis suegros. Vacía las habitaciones, prepara comidas para todos. Nos quedaremos 2 semanas. Mantuve la calma. Y empecé La tinta apenas se había secado en los papeles de la compraventa cuando salí a la terraza de mi nueva casa en Nags Head. El viento traía el aroma penetrante del Atlántico, esa clase de aire salado que se te aferraba a la piel y susurraba libertad. Por primera vez en años, me permití respirar como si el aire me perteneciera. La casa no era extravagante, solo tablillas desgastadas, amplias ventanas, y una vista de las dunas que se curvaban con gracia hacia el agua. Pero era mía, un espacio que había esculpido con años de trabajo silencioso, una declaración de que ya no vivía bajo la sombra de nadie. El teléfono sonó antes incluso de que hubiera dejado la carpeta con mi escritura. El nombre de Marcela iluminó la pantalla. La voz de mi hermana llegó aguda, entrenada en el mando, sin dejarme espacio para hablar. Llegaremos en 3 horas con 22 de mis suegros. Vacía las habitaciones. Prepara comidas para todos. Nos quedaremos 2 semanas. Sus palabras no cayeron como una petición, sino como un decreto, como si la casa siempre hubiera sido suya. Me quedé de pie en la sala de estar vacía, con el océano derramando luz sobre las tablas desnudas del suelo, y sentí una punzada familiar apretarme el pecho. Conocía ese tono. Había crecido con él, me había doblegado bajo él, había aprendido a callarme mientras ella ladraba órdenes que nuestros padres siempre se apresuraban a cumplir. Aún así, no respondí de inmediato. Dejé que sus palabras resonaran contra las paredes que nunca la habían conocido, nunca la habían cobijado. La casa era mía, comprada con mis ahorros, mi esfuerzo, mi nombre grabado limpiamente en la escritura. Por fuera, me mantuve firme, mi voz serena cuando finalmente dije, te escucho, Marcela. Por dentro, algo más se agitaba, un viejo dolor mezclándose con una fuerza que no había sentido en años. Terminé la llamada y miré el horizonte, el agua inquieta pero constante. 3 horas. Ese fue el tiempo que me dio, y ya sabía que sería suficiente. Mientras estaba en la quietud de mi casa de la playa, el pasado se alzó como la marea, arrastrándome de vuelta a Raleigh, donde Marcela y yo aprendimos por primera vez nuestros roles. Ella era el fuego, siempre exigiendo, siempre segura de que el mundo le debía un lugar a la cabecera de la mesa. Yo era la paciente, suavizando los bordes afilados, manteniendo el silencio cuando el silencio parecía la única forma de mantener la paz. Nuestros padres lo alentaron sin darse cuenta, alabando su audacia, excusando sus rabietas, y apoyándose en mí para que fuera la constante que no causara problemas. Recuerdo cenas de cumpleaños donde Marcela insistía en el trozo más grande de pastel, y mis padres se reían, entregándoselo. Recuerdo proyectos escolares donde ella alardeaba en voz alta de lo que no había hecho. Y yo era quien se quedaba hasta tarde terminándolo, demasiado cansada para protestar. Para cuando llegamos a la secundaria, el patrón estaba establecido. Marcela empujaba, yo cedía. Ella exigía, yo cumplía. Y cuando nuestros padres murieron años después, nada cambió. Solo se endureció. Marcela tomó el control de la herencia, hablando como si ella sola llevara el apellido de la familia. Los parientes se remitían a ella. Yo me convertí en la figura de fondo, la hermana que nunca peleaba, la que se asumía que estaba de acuerdo. Mis palabras rara vez calaban. Si la cuestionaba, ella lo convertía en egoísmo o debilidad, y todos asentían. Me sumergí tan profundamente en el papel que apenas reconocía la amargura silenciosa que se acumulaba dentro de mí. Esa llamada telefónica en mi casa de la playa no era nueva. Era la misma voz que había dictado mi vida desde la infancia, esperando obediencia. Pero mientras las olas rompían fuera de mi ventana, me di cuenta de que el terreno bajo mis pies había cambiado. La escritura en mi carpeta no era solo papel. Era la prueba de que finalmente había salido de la larga sombra de su control. Casi podía vernos de nuevo como niñas, Marcela pataleando, yo cruzando las manos para no temblar. Sin embargo, aquí en Nags Head, no era el miedo lo que me llenaba. Era una especie de calma resolutiva que nunca había conocido. La sensación de que finalmente podía decidir qué papel jugaría. Y con 3 horas por delante, ya estaba eligiendo. Cuando nuestros padres fallecieron, creí que el dolor podría ablandar el control de Marcela. Que la pérdida podría enseñarle a compartir.
en cambio, le dio más espacio para apretar su agarre. La herencia se dividió en papel, pero en la práctica Marcela hablaba como si todo llevara su nombre únicamente. Se comportaba como la heredera aparente, una reina sin corona ni consentimiento. Los parientes asentían, los vecinos se remitían a ella, y yo, cansada de años de suavizar discusiones, permanecí en silencio más tiempo del que debería. La granja familiar en Johnston County fue lo primero. Había sido el orgullo de mi padre, hileras de soja y maíz que se extendían más allá del horizonte. Quería conservarla, o al menos arrendar la tierra para que siguiera en producción. Marcela insistió en venderla. Demasiado trabajo, dijo, aunque nunca había levantado un dedo en los campos. En cuestión de meses, desapareció, parcelada a desarrolladores, aplanada para viviendas en serie. Luego, la casa en Raleigh. Nuestras habitaciones de la infancia aún olían débilmente a cedro de los viejos armarios. Sugerí restaurarla, incluso vivir allí mientras averiguábamos qué seguía. Marcela trajo contratistas en semanas, derribando paredes, vaciando las habitaciones. Para cuando terminó, el lugar era irreconocible. Nuestros recuerdos borrados como si fueran manchas. Yo me mantuve al margen de cada decisión, mis protestas ignoradas con una risa o una palabra cortante. Ella lo llamó práctico. Yo lo sabía por lo que era, control. El mismo patrón que nos había moldeado desde que éramos niños. Poco a poco, lo que podría haberse compartido fue engullido por su certeza. Se suponía que la casa de la playa sería diferente. No era heredada. No estaba ligada a nuestro pasado. Fue comprada con mi dinero, el resultado de años de turnos en Duque Regional, de vivir frugalmente mientras otros asumían que no tenía nada propio. La imaginé como un lienzo en blanco, un lugar libre del alcance de Marcela. Pero su llamada me recordó que no necesitaba poseer la escritura para reclamar. El derecho siempre había sido su moneda. Y ahora, con el Atlántico fuera de mi ventana y 3 horas transcurriendo, entendí que no podía permitir que la historia se repitiera. Supe la trampa en el momento en que colgué. Si le decía que no a Marcela directamente, la situación se descontrolaría como siempre. Ella levantaría la voz, convertiría mi negativa en crueldad, y para cuando los gritos se calmaran, yo sería la que quedaría marcada como desagradecida o egoísta. Ese había sido el ritmo de nuestras vidas, ella exigiendo, yo defendiéndome, y todos los demás asintiendo como si su versión de los hechos fuera la única verdad. Pero esta casa no era una herencia compartida. Era mía, una línea trazada con tinta y atestiguada por la ley. No podía permitir que la convirtiera en otro campo de batalla donde yo saliera perdedora. Por una vez, no pelearía en sus términos. Saqué la carpeta que había llevado desde el cierre y hojeé las notas que había garabateado en los márgenes. Durante el proceso de compra, había recopilado nombres, servicios locales, empresas de gestión, contactos, en caso de que alguna vez quisiera alquilar la casa por temporadas. Las había considerado como posibilidades para el futuro. Ahora, se convirtieron en herramientas de supervivencia. Llamé a un administrador de propiedades en Nags Head, le expliqué que necesitaba la casa reservada de inmediato, y le pregunté si tenía inquilinos listos. Los tenía, turistas esperando una oportunidad, dispuestos a pagar por encima del mercado por una estancia de última hora. Pusimos el contrato en marcha. Luego llamé a una empresa de catering en Kildeville Hills, organizando la entrega de comida esa misma noche. Por último, hice una llamada a un equipo de mudanzas, solicitando que estuvieran disponibles en caso de que necesitara ayuda con la ropa de cama y los muebles. Con cada llamada, una extraña calma se asentó en mí. No estaba en pánico, no corría. Estaba deliberada, precisa, como si cada año de silencio me hubiera estado preparando para este momento. Marcela me había dado 3 horas. Eso era suficiente. Cuando colgué el teléfono, la casa pareció estabilizarse a mi alrededor. El océano más allá del cristal sonaba menos como una amenaza y más como una promesa. Por primera vez, no estaba esperando que su tormenta pasara. Me estaba preparando para ella. Me moví por la casa lentamente, habitación por habitación, dejando que mi mano rozara las paredes desnudas como para anclarme. Cada espacio aún estaba sin marcas de muebles o fotografías familiares, un lienzo en blanco esperando que yo decidiera qué contendría.
Me detuve en el dormitorio más grande, imaginando la vista que Marcela habría reclamado para sí misma, dando órdenes mientras todos los demás se ponían en fila. La idea ya no me llenaba de pavor. Solo agudizaba mi determinación. El administrador de propiedades volvió a llamar en menos de una hora. Una familia de Virginia Beach había estado desesperada por un alquiler de 2 semanas, y llegaría esa misma noche. Ya habían transferido el depósito, más alto que la tarifa de mercado por la reserva de última hora. Su tono contenía sorpresa y respeto cuando acepté sin dudarlo. Pude escuchar el tecleo de su teclado mientras confirmaba el papeleo. La casa estaría lista, prometió, y él llegaría personalmente para supervisar la entrega. Colgué y entré a la cocina. Los mostradores relucían, vacíos, excepto por mi carpeta y la pila de papeles que había traído de Raleigh. Abrí el sobre que había mantenido escondido durante años, fotocopias de retiros que Marcela había hecho del fideicomiso familiar. Transacciones escritas a mi nombre cuando estaba demasiado cansada para luchar. Recordaba las noches que volvía a casa de Duque Regional después de turnos dobles, oliendo a desinfectante y agotamiento, mientras ella vaciaba cuentas que yo había ayudado a construir. Deslicé los documentos en la caja fuerte ignífuga que había escondido en un armario. No eran solo registros, eran la prueba de que no había imaginado el robo, de que mi silencio tenía un costo. No estaba lista para usarlos, todavía no. Pero saber que estaban cerca me tranquilizaba más que la puerta cerrada o la escritura. Cuando cerré la caja fuerte y giré la llave, sentí que la casa pasaba de frágil a fortificada. Las habitaciones ya no parecían vulnerables. Se sentían preparadas, y yo también. Mientras el sonido de neumáticos distantes en la carretera me recordaba que las horas se escurrían. El primer coche rodó por la entrada justo cuando el sol comenzaba su lento descenso hacia el agua. En cuestión de minutos, le siguieron más. Una caravana de minivans y SUV Versus que se desparramaba por la calle hasta que el bordillo estaba abarrotado de matrículas desconocidas. Las puertas se cerraron de golpe, las voces se alzaron, y los niños corrieron por el sendero de arena hacia el porche como si ya les perteneciera. Las risas se propagaban con el viento, demasiado fuertes para unas paredes que nunca los habían contenido. Marcela salió del coche principal como una comandante que inspecciona su conquista. No llamó a la puerta, no se detuvo. En cambio, comenzó a dirigir a la gente, señalando el segundo piso para el equipaje, indicando hacia la cocina para las cajas de comestibles que habían traído. Sus suegros se movían como si hubieran ensayado, cargando neveras y maletas sin siquiera mirarme. Para ellos, esta casa ya era suya por 2 semanas, y yo no era más que el portero que sostenía la llave. Me quedé en la entrada, tranquila, con las manos firmes a los costados. Años atrás, me habría apresurado a ayudar, a facilitar la transición, a hacerme útil para no causar problemas. Pero ahora esperé, observando cómo Marcela ladraba, que los niños se instalen arriba. Dejen el vino en la encimera. Celeste, ¿dónde está la ropa de cama de repuesto? Sus ojos me miraron fugazmente, ya calculando qué habitación reclamaría para sí misma. El dormitorio más grande, por supuesto, el que tenía vista al mar. Era la misma mirada que había visto en su rostro de niña, cuando pataleaba hasta que nuestros padres le daban el trozo más grande, el mejor juguete, el elogio más ruidoso. No descarguen, dije finalmente, mi voz serena pero clara. Las palabras cayeron como una piedra en el agua por primera vez desde que habían llegado. El ruido cesó. Las maletas quedaron suspendidas en el aire. Una nevera se movió torpemente en los brazos de alguien. Marcela se giró, la incredulidad convirtiéndose en irritación. ¿Qué quieres decir? No descarguen. Esta es la casa. Estamos aquí. Sostuve su mirada sin pestañear. Esta noche no, Marcela. El silencio se estiró, tenso como una cuerda a punto de romperse. Y en esa quietud, sentí que la marea de la noche empezaba a cambiar. Los ojos de Marcela se entrecerraron, su voz cortando la pesada pausa. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que vamos a descargar. Todo el mundo está agotado del viaje. Chasqueó los dedos a uno de los primos, instándolo hacia la escalera. No me mudé. La casa está reservada, dije, firme como la marea afuera. Huéspedes de pago llegaron esta noche. Tendrán que llevar sus cosas de vuelta a los coches.
Por un momento, nadie reaccionó, como si mis palabras estuvieran en un idioma que no podían traducir. Luego la confusión se extendió por el grupo. Algunos de los suegros se movieron incómodos, mirándose unos a otros, el peso de sus neveras de repente torpe en sus brazos. No lo sabíamos, murmuró un primo casi en voz baja. Justo a tiempo, el administrador de la propiedad apareció al final de la entrada, con un portapapeles en la mano, su camisa impecable, su paso ágil. Me saludó primero, luego se volvió hacia Marcela con profesionalismo distante. Señora, esta propiedad ha sido reservada. 2 semanas pagadas por adelantado a una tarifa superior al mercado. Estoy aquí para preparar la llegada de los inquilinos. Los murmullos se hicieron más fuertes, la vergüenza coloreaba rostros que hacía unos momentos estaban llenos de risas. La expresión de Marcela se torció, la incredulidad chocando con la indignación. Esto es ridículo. Somos tu familia. Los extraños no vienen antes que nosotros. Dejé que el silencio respirara antes de responder. Esto no es un albergue familiar. Es una inversión. Una por la que trabajé, una que poseo, y una que se pagará a sí misma a partir de esta noche. Se había trazado una línea, y todos podían verla. Algunos suegros evitaron mi mirada, otros retrocedieron hacia sus vehículos, pasando de su lado a la neutralidad. La fuerza de su séquito flaqueó, y la certeza que siempre llevaba como armadura comenzó a resquebrajarse. Marcela miró a su alrededor, esperando que alguien la respaldara, que se hiciera eco de su indignación. Pero la multitud detrás de ella ya no estaba unificada. Se estaba dividiendo, la lealtad con la que contaba se disolvía en un silencio incómodo. Su rostro enrojeció intensamente mientras se volvía hacia mí, su voz subiendo, desesperada por recuperar el terreno que estaba perdiendo. Pero yo ya había preparado el escenario para lo que venía después. La furia de Marcela aumentaba, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el cristal. Cuando metí la mano en la carpeta que había traído de Raleigh, saqué un sobre liso, grueso de papeles, y lo extendí entre nosotras. Ella dudó, la sospecha parpadeando en su rostro antes de arrebatármelo de la mano. Su bravuconería flaqueó mientras hojeaba las páginas, registros bancarios, copias de retiros de fideicomiso, cada línea sellada con su firma junto a mi nombre, años de desfalco disfrazados de gestión práctica. Los había guardado en silencio, esperando el momento en que el silencio ya no fuera debilidad, sino un arma. Sus manos temblaron mientras los papeles resonaban con el viento. La rabia se retorcía en sus facciones, pero debajo vi algo más agudo, miedo. Por una vez, su control no era absoluto. Si alguna vez tocas esta casa, dije con voz uniforme, cada dólar que robaste se hará público. En la corte, en la comunidad, para todos. No volveré a quedarme callada. Un silencio se apoderó del camino de entrada. Uno de sus suegros, un hombre que apenas reconocía, se movió incómodo antes de tomar a 2 niños de la mano, guiándolos de vuelta al coche. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente, llenos de una disculpa que no era suya. El sonido de la puerta de un coche cerrándose rompió la tensión, recordando a todos que aquello no era una reunión familiar. Era un ajuste de cuentas. La voz de Marcela se quebró cuando intentó reaccionar, el tono seguro desvaneciéndose. No te atreverías, siseó, pero carecía de la fuerza que una vez tuvo, su audiencia se reducía, su poder desmoronándose a la luz del día. Me mantuve firme, dejándole ver la calma en mí que no podía doblegar. Apretó el sobre, desesperada y acorralada, su furia ya no surtía efecto como antes. El silencio a nuestro alrededor ya no era solo mío. Pertenecía a todos los que la veían tropezar. Y mientras más parientes retrocedían hacia sus coches, supe que el colapso apenas comenzaba. Los motores se encendieron uno por uno mientras la caravana comenzaba a desintegrarse. Las puertas se cerraron de golpe, voces ahogadas se escuchaban al otro lado de la calle, y capté fragmentos de susurros, comentarios sobre la arrogancia de Marcela, su costumbre de dar demasiado por sentado. La multitud que había llegado con tanto ruido y certeza ahora se dispersaba en retirada silenciosa, cada paso erosionando la autoridad que ella había llevado como una armadura. Marcela permaneció inmóvil en la entrada, aferrando el sobre como si fuera a desaparecer si lo soltaba. Su voz se elevó en estallidos irregulares, llamando a sus suegros, insistiendo en que se quedaran, tratando de reunirlos bajo su mando. Pero ellos siguieron moviéndose, con la mirada baja, reacios a volver a su lado.
Los niños fueron abrochados en los coches, las neveras empujadas apresuradamente en los maleteros, y uno a uno, los vehículos se alejaron de la casa que ella había creído que era suya para reclamar. Mientras la última parte de la caravana desaparecía, llegaron los servicios de catering. Las furgonetas descargaron bandejas de comida destinadas a huéspedes que las apreciarían. Los mozos de mudanza trajeron sábanas limpias, sus pasos seguros y practicados, preparando la casa no para la familia, sino para inquilinos que pagaban. La transición fue perfecta, como si la invasión de Marcela hubiera sido nada más que una breve perturbación en la marea. Ella gritó entonces, un sonido crudo que se quebró en el aire libre. Rabia, humillación, incredulidad, todo derramándose en la luz de la tarde sin nadie que lo recogiera. Su poder se había evaporado, su audiencia se había ido, dejándola expuesta de una manera que nunca había visto. No dije nada. No lo necesitaba. Mi silencio tenía más peso de lo que sus gritos jamás podrían tener. Había trazado la línea, y esta vez se mantuvo. Cuando cerré la puerta, la casa pareció exhalar conmigo, volviendo ya a la quietud que me había ganado. Esa noche, llevé una silla a la terraza y dejé que el sonido de las olas me invadiera. La arena brillaba pálida a la luz de la luna, el Atlántico inquieto pero constante, un ritmo más antiguo que cualquier cosa por la que Marcela o yo hubiéramos peleado. Sobre mí, las estrellas se extendían amplias y nítidas, imperturbables por el ruido del día. Por primera vez en años, no sentí ningún peso presionando, ninguna sombra extendiéndose sobre mis pasos. Pensé en la chica que había sido, la que cedía, la que se tragaba sus palabras para que las de Marcela pudieran prevalecer. Esa chica había caminado detrás de su hermana en las cocinas de Raleigh y en los patios de la escuela abarrotados, siempre la que suavizaba el camino, la que absorbía el dolor. Durante décadas, había confundido la paciencia con la debilidad, el silencio con la seguridad. Pero sentada allí, con el aire salado en la cara, comprendí la verdad. Nunca había sido débil. Había estado esperando. La casa a mi alrededor no era solo madera, vidrio y pintura. Era la prueba de que años de turnos dobles, elecciones frugales y una tranquila resolución habían construido algo sólido. Era una línea trazada en cedro y piedra, un recordatorio de que podía reclamar un espacio sin disculpas. La voz de Marcela ya no llenaba la noche. Sus exigencias, su certeza, su derecho se habían deslizado al pasado, y con ellos se fue la parte de mí que siempre se había doblegado. Me recosté, escuchando el océano batir su ritmo interminable, y sentí la llave caliente en mi bolsillo. La escritura era mía, pero más que eso, también lo era la historia. Esta casa no era solo una inversión. Era mi declaración de que nunca más sería borrada.